Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva clase. En esta ocasión vamos a hacer una uña esculpida en acrigel con punta almendra. En esta uña ya tengo adelantado los pasos previos que vimos en las clases anteriores. Hagamos de cuenta que en esta uña de plástico ya está preparada la uña, puse el primer, puse la base y vamos a hacer la plataforma con gel de construcción. En este caso estoy usando gel de construcción clear y acá ya tengo cerrado el molde dos números de más del número que voy a hacer la uña, ¿sí? O sea, si la uña la hago un número 3, lo cierro en el número 5 y esto me ayuda a que quede con la formita que buscamos. Voy a tratar de que la plataforma me quede más o menos ya con la formita de almendra, que es la que quiero lograr finalmente. Una vez que hago esto, lo voy a llevar a curar en cabina. Y cuando el gel ya esté listo, voy a empezar a colocar las perlas de acrigel. Voy a estar usando el tono Sakura de QVD, que es un cover, es un tono de cover, porque la idea es hacer, si bien es punta almendra, la idea es hacer también una francesa. Parecido a la clase 2 que hicimos la técnica de reversa, bueno, voy a hacer lo mismo, pero esta vez la terminación va a ser en punta almendra. Entonces así ustedes pueden ver que hay algunas pequeñas diferencias en lo que vendría a ser la almendra de esta uña con punta almendra. Me refiero a la parte rosada de la uña, que es lo que llamamos almendra. Para que estéticamente quede mejor, lo que solemos hacer es que la punta de esta almendra tenga la punta similar a la que va a tener finalmente la uña, ¿sí? Para que cuando pongamos la parte blanca de la francesa, que vendría a ser el borde libre, se vea estéticamente bien. En cambio, en la anterior yo había hecho como la sonrisa como un poco más redondeada. En cambio en esta la voy a hacer un poquitito más en punta. No súper pronunciada como si fuera un estileto, por supuesto. Simplemente un poquito. Entonces esto hace que, van a ver al final, cuando termine la uña, esto hace que se vea mucho más linda. Bueno, como repito en todos los videos, la forma de aplicar el poligel es aplastando y acomodando, y de esa forma vamos formando la almendra. La voy a llevar a curar de cabina y ahora voy a empezar a colocar la perla de el color blanco, que es el tono white de QVD, el que estoy usando. Y acá me tengo que asegurar que llegue perfectamente de punta a punta, de punto cero a punto cero, el producto, ¿sí? En el video anterior de técnica de reversa lo que hice fue con el acrigel blanco pasarme por encima un poco de la unión esta entre los dos tonos de acrigel. En este caso, como me quedó súper bien la almendra, traté de colocarla lo más perfecta posible, cosa de que no tenga la necesidad de limar por encima, ¿sí? Tienen las dos posibilidades de hacerlo, sobre todo cuando estamos trabajando con acrigel, por lo que les digo siempre que pueden trabajarlo todo el tiempo que ustedes quieran hasta que no lo lleven a cabina a curar. No se va a secar, así que pueden hacerlo tranquilas y que les quede lo más perfecto posible. Una de las cualidades de este producto es esa, es darnos la posibilidad de que la uña nos quede perfecta y que después el limado sea solo para detallecitos. Ahora voy a poner una capa finita del acrigel clear porque lo que quiero hacer es agregarle unos glitters muy sutiles, que es más, no estoy segura de si se ven mucho en la cámara. Creo que solo cuando la muevo al costado se ven. Son translúcidos, sobre todo en la parte del francés, en la parte blanquita, ahí voy a aplicar este glitter. Y una vez que tengo esto, ahora sí voy a pasar a limar la superficie y a dar estructura a la uña. La forma de limar se las adelanto porque en el video anterior, o sea la clase 3,
vimos justamente cómo limar este tipo de uñas. Y les comenté que la punta almendra, al igual que el estileto, en los faldones, o sea, de punto cero a punta, se inclina levemente hacia arriba. Y la punta, o sea, la superficie, la parte de arriba de la punta, se inclina ligeramente hacia abajo, no mucho, un poquitito, ¿sí? Entonces ahí hacemos más o menos lo mismo. La única diferencia a la hora de limar sería que la punta del estileto es literalmente bien en punta, en B, y la punta almendra es parecida, pero la puntita está redondeada. Esa es la mayor diferencia que vamos a encontrar. Después el resto de la estructura lo podemos limar de manera similar. Ahora sí, una vez que tengo eso, voy a pasar a agregarle unos cristales para decorar. Y saben que a mí me encanta pegarlos con gel de construcción, porque así me aseguro, gel de construcción clear o cristal o transparente, como lo llamen. Así me aseguro que queden súper bien adheridos y no va a haber ningún tipo de desprendimiento. Esto lo llevo a curar y ahora puse con un puntero o dotting apenitas un poquito más de gel de construcción en las uniones entre cada cristalito para agregarle unos balines o caviar. Y finalmente así es como queda esta uña. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta. Puedes dejarme en los comentarios qué video te gustaría que haga la próxima y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!